Ucrania versus Rusia hoy. Bienvenidos a su canal de YouTube, Noticias de Última Hora. Y en Facebook como Ucrania Último Minuto. Les dejo los links en la descripción. Para hoy tenemos las siguientes noticias. Estados Unidos proporcionará $457,5 millones en ayuda de seguridad a Ucrania. Más de 10.000 ocupantes han sido destruidos en las últimas 4 semanas. Los paracaidistas de Mykolaiv frustraron la ofensiva de los ocupantes y destruyeron 5 unidades de equipo con tripulaciones. La orquesta modelo de demostración de las Fuerzas Armadas de Ucrania está en el epicentro del festival de música militar más grande de la Bundeswehr. Estados Unidos proporcionará $457,5 millones en ayuda de seguridad a Ucrania. Escribió sobre ello en Twitter. Estados Unidos proporcionará $457,5 millones adicionales en asistencia de seguridad civil para salvar vidas y fortalecer la capacidad de aplicación de la ley y justicia penal de nuestros socios ucranianos. Compartimos su compromiso con una Ucrania democrática, independiente y soberana, enfatizó Antony Blinken. Más de 10.000 ocupantes han sido destruidos en las últimas 4 semanas. Desde el comienzo de la contraofensiva de las fuerzas de defensa de Ucrania en la región de Kharkov, concretamente del 29 de agosto al 26 de septiembre, fueron destruidos 10.100 invasores, 343 tanques y 126 vehículos aéreos no tripulados. Solo en la última semana, los defensores ucranianos desnazizaron a 2.550 invasores. En particular, cabe señalar que los indicadores más altos de pérdidas enemigas desde el comienzo de la contraofensiva en el Oblast de Kharkiv en términos de cantidad durante la última semana son 18 unidades de lanzacohetes, RSV, 50 unidades de UAV. Esto demuestra una vez más que las fuerzas de defensa continúan con éxito la operación para desocupar Ucrania y limpiar el país de la invasión enemiga. En general, desde el 24 de febrero y durante el periodo del 20 al 26 de septiembre, el ejército de ocupación ruso perdió personal 57.200, más de 2.550, tanques 2.290, más de 78, vehículos blindados de combate 4.857, más de 137, sistemas de artillería 1.369, más de 56, RSZV 330, más de 18, equipo de defensa aérea 172, más de 4, aviones 260, más de 9, helicópteros 224, más de 7, UAV operacional táctico nivel 970, más de 50, misiles de crucero 241, más de 3, equipo automotriz y camiones cisterna 3711, más de 130, equipo especial 131, más de 6. Los paracaidistas de Mykolaiv frustraron la ofensiva de los ocupantes y destruyeron 5 unidades de equipo con tripulaciones. Los soldados de la unidad de ingeniería y zapadores de una brigada de asalto anfibio separada del DSH de las Fuerzas Armadas de Ucrania frustraron el ataque de la unidad enemiga con una barrera de minas y explosivos bien colocada. Así lo informa el Servicio de Relaciones Públicas del Comando de las Fuerzas de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 5 unidades de equipo militar y especial de los ocupantes rusos fueron destruidas, un tanque, 2 vehículos de combate de infantería, un vehículo de ingeniería de barrera IMR-2 y un vehículo blindado de transporte de personal MTLB junto con sus tripulaciones y personal, dice el informe. La desmilitarización final de la unidad enemiga fue realizada por soldados de la unidad antitanque y artillería de la Brigada Mykolaiv de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde el 24 de febrero, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania tenía 2 objetivos: evitar la caída de Kiev e infligir las máximas pérdidas al enemigo. Valery Zaluzny. Al comienzo de la invasión rusa a gran escala, los objetivos estratégicos del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas eran evitar la captura de la capital, así como infligir pérdidas máximas al enemigo al extender sus líneas de suministro. Así lo informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general Valery Zaluzny.
En una entrevista con Time, no podíamos permitir que Kiev cayera, y en todas las demás direcciones tuvimos que derramar su... Aunque en algunos lugares requirió la pérdida de territorio, dijo el general. La publicación señala que el colega de Valery Zaluzhny, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley, se sorprendió cuando vio que los ucranianos resistían. Le preguntó a Valery Zaluzhny si planeaba evacuar a un lugar más seguro, a lo que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas respondió: no te entiendo. Para mí, la guerra comenzó en 2014, no me escapé entonces y no me voy a escapar ahora. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas también señaló que estaba sorprendido por los errores del comando ruso en la etapa inicial de la invasión. En particular, cuando el enemigo enfrentó una fuerte resistencia o perdió la capacidad de reponer suministros. No retroceda ni cambie su enfoque. Simplemente llevaron a sus soldados al matadero. Eligieron el escenario que más me convenía, dijo el general Valery Zaluzhny. La orquesta modelo de demostración de las Fuerzas Armadas de Ucrania está en el epicentro del festival de música militar más grande de la Bundeswehr. El 24 de septiembre se llevó a cabo un gran festival militar internacional de la Bundeswehr en el PSD-Dome en Düsseldorf, Alemania. La Orquesta Académica de Honor de Ucrania y la Orquesta de Demostración Ejemplar de las Fuerzas Armadas de Ucrania actuaron como parte del festival. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas informa al respecto. El Festival Internacional de Música Militar reunió a más de 800 artistas masculinos y femeninos de 7 países en el estadio PSD-Dome. Orquestas y grupos militares de Alemania, Suiza, Ucrania, Letonia, Estonia, Inglaterra, Escocia y Estados Unidos demostraron una habilidad musical y profesional extraordinaria. Cerca de 10.000 espectadores pudieron contemplar la belleza del evento sin igual, quienes disfrutaron de la conmovedora actuación de la Orquesta de Demostración Ejemplar del Teatro Nacional de Ucrania en Düsseldorf. Hace 7 meses, la Orquesta de Demostración Musical de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como todos los demás participantes, habría aparecido en el Festival de Música de la Bundeswehr simplemente como embajadora de su país. Ahora, el colectivo defiende la protección de la paz y la libertad y lucha en el Frente Cultural de la Tierra Natal. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a esta maravillosa orquesta en nuestras filas y esperamos con ansias la presentación, dijeron los organizadores del festival. Estamos muy orgullosos de que la Orquesta de Demostración Modelo de las Fuerzas Armadas de Ucrania haya venido al festival. Es muy importante para nosotros mostrar solidaridad con Ucrania. El programa incluyó muchos pasajes musicales ucranianos. Como muestra de solidaridad, también hemos invitado a muchos inmigrantes ucranianos que viven temporalmente en Düsseldorf. Además, durante el festival, junto con la organización benéfica Turofope, se realizó una colecta benéfica para las necesidades de los niños ucranianos con leucemia. Su orquesta fue una de las más importantes no solo porque son de Ucrania, sino también por el increíble nivel de habilidad y profesionalismo de su equipo, dijo el productor del Festival de Música Militar de la Bundeswehr, el capitán de Estado Mayor Thomas Ernst. Hoy, las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo todo lo posible para evitar que la brutal agresión de Rusia se extienda aún más. La orquesta transmitió este espíritu de indomabilidad y coraje a los oyentes. Gracias Musikfest der Bundeswehr por la señal de solidaridad con Ucrania, dijo Irina Sum, cónsul general de Ucrania en Düsseldorf. El jefe de la Orquesta de Demostración del Modelo Académico de Honor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el director artístico, el coronel Igor Vykovsky, agradeció a nuestros amigos y socios alemanes por la invitación a participar en el Festival Internacional de Música Militar de la Bundeswehr. Estoy convencido de que con nuestra actuación mostramos y transmitimos los sentimientos que existen hoy en Ucrania. Con nuestro discurso, transmitimos los sentimientos y el dolor que está experimentando nuestro pueblo ucraniano, dijo el coronel Igor Vykovsky, el jefe y director artístico de la Orquesta de Demostración Modelo del Teatro Nacional de Ucrania. La cantante de jazz, pianista, compositora y arreglista ucraniana de Odessa, Tamara Lukasheva, que actualmente vive en Colonia, participó de este gran evento e interpretó el himno nacional de Ucrania frente a 10.000 oyentes y participantes. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.